parte 2 todavía no está escrita por completo, pero va a tener otra calificación, ¿ya? Entonces nos vamos a centrar en la parte 1. Este trabajo vamos a realizarlo a través de un poco de programación, digámoslo así, un poco de codificación para poder leer imágenes en cualquier lenguaje de programación que ustedes quieran. Aquí les pongo algunas sugerencias, puede ser Python, RStudio, MATLAB, Matemática o cualquier otro que ustedes conozcan, ¿ya? El punto es que las imágenes o las fotos, cuando nosotros cargamos a un sistema computacional, básicamente esas imágenes se transforman en matrices. Y cada valor de la matriz representa un valor, por ejemplo, puede ser de luminosidad o puede ser de color o puede ser, no sé, un nivel de sombras o lo que sea. Pero el punto es que nosotros logremos entender cuál es la relación, por ejemplo, que existe entre las funciones vectoriales que nosotros estamos viendo, que en este caso son funciones de 2 o 3 variables cuyo valor numérico o cuyo rango, digamos, es un número real. Entonces aquí la representación es la misma. En una imagen nosotros tenemos, si yo tengo una matriz, la matriz es un arreglo, ¿no es cierto?, de filas y de columnas y puedo marcar la posición de cada píxel en realidad de la imagen. Entonces, cada píxel va a tener un número y ese número va a ser, qué sé yo, la luminosidad o el color o la sombra, etcétera, etcétera, las características de las fotos. Entonces, un poco para entrar en este campo, les pido que realicen este primer trabajo que está acá, ¿ya? Entonces, para ello necesitamos que ustedes se organicen en grupos de 4 o de 5 personas. Ahora bien, en estos grupos de 4 o de 5, de aquí en adelante van a desarrollar las siguientes tareas que tienen que ver con esta actividad. Es decir, ya vamos a fijar un grupo. Cada uno ya va a tener un grupo fijo de personas con las cuales va a trabajar las siguientes actividades. No solo estas, sino las siguientes. ¿Estamos? Entonces, para ello, vamos a formar grupos de 4 o de 5 personas. Ustedes me van a ir diciendo, digamos, aquí voy a poner en una asignación. A ver, déjenme ver. O puedo generar. Creo que puedo hacer. Bueno, tómense unos 5 minutos para poder organizarse con quienes van a trabajar. Grupos de 4 o de 5 personas. Acá mismo vamos. La fecha no le voy a dejar fija todavía, va a quedar ahí. Ya vamos a ver para cuándo entregar esta primera actividad. Pero lo que quiero es formar grupos. Entonces, aquí. Formar grupos de estudiantes en forma manual. Bien, entonces, tómense unos minutos
Organícense y cuando ya estén organizados, no sé si es que alguien ya tiene un grupo, vamos aquí a ir formando los grupos con las personas que tenemos acá. ¿Estamos? Si es que alguien ya está listo, me dice, profe, ya tengo el grupo y le vamos escribiendo aquí. ¿Estamos? Sí, profe, nosotros ya tenemos un grupo. Ya, a ver. Primero es Renzo. Renzo Renzo. es el último. Ah, perdón, ya. Ok, Y el otro es Joel Luna. Joel Luna. El otro compañero es Emil Mercade. Y por último, yo, Sebastián Larcos. Listo. 4 personas, ok. Ya, ahí está el primer grupo. Sí, profe, tenemos otro aquí. A ver, dime. Sería Kevin Pozo. Sí, ese Kevin Pozo. También tenemos a Kevin Andrade. Mm, Ahí está el de Eterno, Kevin, Kevin Andrade. Kevin Sí, Anton. Ya, Andrade. Y tenemos también a Nicolás Solís. ya. Y Kevin Vladimir. Kevin Vladimir. Kevin Vladimir Simbaña. Sí. Y yo, Chamba Jordi. Jordi. Sí, él. Ya, profe. 5. Ok. Otro grupo. ¿Algún otro grupo? Dije, nosotros tenemos hasta ahorita un grupo de 3 nomás. Podemos decirle hasta mientras los integrantes. Claro. A ver, eh, Andrés Llanes, Ok. Tapia Michael, Michael Tapia, ya. Hurtado Alexis. 3. Ya. A ver, veamos quiénes están por aquí. ¿Quién quiere formar grupo con ellos? ¿Alguien que esté sin grupo? Inge, disculpe, nosotros somos dos integrantes. No sé si tal vez podríamos unirnos. Claro, grupo de 5. A ver, Sería Chicaiza Alex, Alex, Darío, ok. y Lanchimba Clever. Listo. Ya, entonces, grupo de 5. Gracias, Inge. Ya. ¿Cuál otro más?
Profe, igual tenemos un grupo solo de 3 hasta el momento. No sé si A ver, me podemos decir. A dime, ver, por favor. Carlos Tello, Pablo Layedra, y Mauricio Muñoz. Felipe Andrés, no, Mauricio. Ya, Y somos los 3 hasta el momento, profe. ya. ¿Alguien que quiera unirse a este grupo? ¿Alguien que no esté con grupo todavía? ¿O les vamos poniendo al azar? A ver, Alejandra Micaela, ¿tienes grupo? No sé si está en clases también. Ángel Coyaguazo, ¿tienes grupo? Anthony Chamorro. No sé si no me escuchan o no sé qué es lo que pasa. Brandon Stalin. Brian Loya. Sí, creo que sí tengo grupo. Si tienes grupo. Cristian Andrés Bolaño, supongo que es. A ver, aquí hay un grupo de 3. Necesitamos una persona. Alejandra. Si no estás, ya te vamos a asignar entonces. Ok. Entonces, en este grupo están, le añado a Alejandra Micaela Ramos. Ok. Inge, disculpe. Aquí Sí. soy igual, solo estamos 3, para decirlo. A ver, vamos. A ver. Marco Saltos. Arcos Altos. Ujú. Mateo Jami. Ok. Y Fátima Fiallos. Están 3. ¿Alguien más que se quiera unir? Ángel, Daniel Coyaguazo. Sí tengo grupo, Inge. Ya. Anthony Jair. Nosotros tenemos grupos de Profe, 4. una cosita. Sí. Ya conseguimos un integrante para el grupo que estábamos solo 3. Ya le puse a Alejandra Ramos, ya está. Entonces no vale agregar otro más. Es que Ah, van teníamos a un ser grupo compañero de que no 5. sabíamos o sea, es que no sabíamos qué pasaba con el compañero que ya habíamos formado grupo porque no nos respondía si iba a ser con nosotros mismos o si iba a cambiar de grupo, pero ahorita nos dijo que se queda con nosotros. No sé si es que haya la posibilidad de integrarle. Ya le añado Diego más. Rendón, Más. Espérame un listo. ratito, estoy en este grupo. Ya, ok. Aquí están 3. A ver, Anthony, Jair, ¿estás? No estás, entonces va aquí en este grupo. 4 personas. Ya, ahí está un grupo de 4. A ver, el grupo de Carlos Esteban, me decías, ¿no? Sí, profe, así es. Aquí le vamos a añadir a quién. Diego Rendón, profe. Rendón. ¿Listo? Muchas gracias, profe. 2, 4, 5, ya, ahí estamos. Update. Inge, yo tengo un grupo igual de 3. A ver, vamos. Dime. Albaracín, de pequeña. Cóndor. Y Loya. Y Loya. Loya. Listo.
¿Alguien que se Sí. quiera unir a este grupo? Están 3. Vamos, si no hay alguien, pues tenemos que ir eligiendo a los que no están. A ver, Brandon Stalin. Yo sí tengo grupo Nosotros ya en... tenemos grupo. Ya, déjame termino con este, ya. Byron Rigoberto. Buenos días, profe. Sí, sí tengo grupo. Ya. Cristian Andrés Bolaños. Bueno, dije sí, tengo grupo. Ya. ¿Te Daniel digo? Chamorro. Espérame un ratito. Daniel Chamorro. No te escucho. No sé si tienes grupo o no tienes grupo. Daniel Chamorro, ¿estás? Si no, ya te pongo aquí. Bueno, no dice nada, entonces vamos. A ver, siguiente, ¿quién tenía? Yo, Inge. A ver, dime. A ver, es Emily Chango, Ya. es Kerly Velastegui, Ok. Johnny Ninabanda, es John Kinatoa, y Diana Huasca. Listo, entonces están 5. Ya. Siguiente grupo, ¿quién más Yo tiene? Yo también tengo grupo grupo ya. Inge. Yo también tengo. A ver, dime. Creo que estamos dos. Le puedo decir yo primero. Creo que habló otro Ya, igual. ya dime tú Sería primero. Kevin Revelo, Flores Byron, Sánchez Julio, Gavilanes Brandon, y Chuquimarca Fernando. Ok, 5 personas. Sí. Ya, Yo tengo ¿quién un más? grupo de 3 Inge. A ver, Freddy Tapia, Darío Vergara, Trujillo Denis. ya. ¿Alguien más que se quiera unir a este grupo? Yo, Inge. A Natán ver, Vélez. ¿cómo? Natán Vélez. Nathan Vélez. Ya. Listo, ahí están, grupo de 4. Yo Siguiente igual tengo un grupo. grupo de 4. Inge. A ver, dime. Kiwango Wilfred. Kiwango. Lema Casa. Criollo David. Y Pila. Pila Jordi. Listo, grupo de 4. Ya. ¿Quién más? Necesito. Faltan 17. Nosotros, Inge, A ver, dime. Jean-Pierre Armijos. Ya. Kevin Celi. Ya. Ángel Coyahuas. ¿Quién Iván más? Chasiguano. Iván Chasiguano, Inge. Ya. Ya, estos 4 somos, Inge. Listo. 4. A ver. Faltan 13 personas. Sería
Dos grupos de 4 y un grupo de 5. A ver. ¿Quién está ahí? Johnny. Y a ver, dime. Cristian Bolaños. Bolaños. Michael Barrio Nuevo. Jaime de la Cruz. Jaime Iván de la Cruz, ya. Y Eric Ron. Eric Ron. Ajá. Ya listo. 4. Otro grupo de 4 y uno de 5. Necesito. A ver, Ernesto Alexander. ¿Estás? ¿No estás? Sí estoy, Inge, no tengo grupo. Ya. Felipe Andrés Muñoz. ¿No estás? Fernando David Llerena. Héctor Manuel Oramás. Jaime Javier Rodríguez. Joel Inge, compañero Héctor ya es retirado. ¿Quién? Héctor Oramás ya se retiró. Ah, ya se retiró. Ya. Ya le voy a borrar, gracias. Joel Alejandro Mero. Alexander Morillo, John Alexander. Kevin Ismael. Presente, Inge. ¿No tienes grupo? No. Lenin Israel. Bueno, aquí tenemos 2 personas. A ver. Ahora más me dice que no es. Entonces vamos a poner a David Llerena, Fernando David Llerena y Felipe Andrés Muñoz. Los 4 van a formar un grupo. Y los 4 restantes, que me supongo que no están porque no dicen nada, formarían otro grupo. Listo. Y bueno, Héctor Manuel ya me dice que está retirado. Ok. Entonces aquí ya tenemos todos los grupos. ¿Cuántos grupos son? 14 grupos. ¿Ya? Voy a subir esta actividad como que fuese simplemente es esto para los grupos nada más. Ustedes pueden ver aquí donde dice trabajos grupales, que está para mañana. Obviamente no es para mañana, pero solamente es para que ustedes tengan referencia de con quiénes van a trabajar y no se olviden, ¿ya? Entonces, ese trabajo yo creería que puede estar, no, pero podría de una vez ponerle la fecha aquí. Vamos a ponerle la fecha de entrega. Como es una primera parte bastante sencilla, entonces vamos a hacer, ¿dónde está editar? La vamos a entregar para el próximo día lunes. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí, si es que hoy es 11, próximo día lunes es 18. A las 11 de la mañana. Ya, muy bien. Para poder, bueno, ustedes van a presentar un documento que les escribo aquí qué es lo que debe contener. O sea, deben hacer esta parte, digamos, práctica, que es
simplemente cargar imágenes en el computador. Ustedes elijan el programa que ustedes deseen. Yo les recomiendo poco por experiencia que utilicen Python, ¿sí? O R también. Pero me parece que para imágenes Python es mucho más eficiente. Entonces, esa es mi recomendación. Si ustedes quieren usar algún otro, pues lo utilizan también. Lo que quiero que entreguen es un escrito y al final, bueno, primero les pido que carguen una imagen a color, luego que esa imagen a color la transformen a escala de grises y que podamos imprimir en el programa cuál es la matriz de datos que se carga, ¿no es cierto? O que se asocia a la fotografía, ¿ya? Y bueno, todos esos procedimientos quiero que lo escriban en el documento, paso a paso, con un código, obviamente indicando como si fuese un manual, ¿sí? Con tal cosa hacemos esto, vamos haciendo paso a paso y desarrollando cada uno de los procesos para poder realizar estas actividades. Pero al final les pido que escriban, ¿no es cierto? Es decir, aquí en este punto 5 les pido que escriban una relación o una conclusión. Un párrafo aquí sí tiene que ser bastante detallado de cómo se relaciona una imagen, obviamente con su matriz de datos, con las funciones, en este caso, funciones de 2 variables. ¿Cuál es la relación que existe? Es decir, todos los conceptos que hemos aprendido de funciones de 2 variables hasta el momento, las vamos a plasmar en esta aplicación que es, por el momento, lectura de imágenes, ¿ya? Eso sería lo que van a hacer como primer trabajo. El día lunes, quizás me anime a hacerles preguntas aleatorias a grupos aleatorios y distintas personas para que me muestren cómo cargaron, qué hicieron, cómo trabajaron y quizás algunas preguntas de esta parte de aquí para ver si en realidad entendieron qué son las funciones de 2 variables, qué son estos conceptos de rango, de límites, de continuidad, etcétera. ¿Ya? Eso sería como primera parte. Bueno, y la segunda parte ya la vamos a ir desarrollando. Aquí, en la primera parte, les pido que hagan una lectura que no es más de 2 páginas para poder entender lo que vamos a hacer, o sea, entender bien este trabajo. ¿Ok? Y déjenme ver acá. Aquí donde dice trabajo grupal, aquí les voy a subir el otro documento que tengo que subirles. Déjenme revisar. Inferencia estadística, análisis. ¿Dónde descargué? Aquí creo que descargué. Aquí está. Este documento es el que tienen que leer. Solamente una partecita que les indico ahí. La sección 4.1 me parece que les puse. ¿Ya? Listo. Y para la segunda parte, bueno, aquí mismo está. Si quieren ya pueden ir también descargando. Es un libro que tienen que descargar para poder, está aquí el link, para poder realizar la segunda parte. Bueno, ¿alguna pregunta? No, Inge. ¿Todo bien? Ok. A ver, entonces,
bueno, vamos nosotros a continuar entonces con nuestras actividades. Ok. Bueno, estábamos viendo básicamente las derivadas, derivadas parciales, y habíamos desarrollado dos ecuaciones para el caso de la regla de la cadena. Habíamos visto que la regla de la cadena tiene dos casos, dependiendo del número de variables con las que se formen las funciones compuestas. En este caso, caso 1, tenemos solamente una variable que es la variable t, puede ser cualquier otra, pero es una sola. Y acá en el segundo caso tenemos dos variables, ¿ya? Y según eso, pues, podemos calcular sus derivadas parciales según esta regla o según esta regla de acá. Habíamos comenzado a hacer un par de ejercicios. Este problema de aquí quedó pendiente. Vamos a resolverlo, a terminarlo para comprender completamente esta situación. Entonces, habíamos dicho que, bueno, nos daban aquí unos datos de la presión, una relación entre la presión, el volumen y la temperatura. Y nos daban básicamente los datos, por ejemplo, este dato de aquí, que es temperatura por segundo. Es decir, una tasa de cambio, una razón de cambio, una velocidad de cambio. Aquí nos daban simplemente una temperatura. Aquí nos daban una razón de cambio del volumen respecto al tiempo. Litros por segundo, una velocidad de cambio. Y acá simplemente nos daban el volumen. Entonces, con esos valores podemos nosotros ya resolver el problema. Entonces, ¿qué datos conocemos? Bueno, solamente la pregunta era aquí, encuentre la razón a la que cambia la presión, ¿cierto? La presión cuando la temperatura es 300 kelvins. Entonces, lo que quiero es escribir una fórmula o una expresión que me permita relacionar la presión en términos de, en este caso, en términos de este parámetro T. ¿Sí? Entonces, esta fórmula de aquí, obviamente, me daban esta expresión de aquí, que es la fórmula en la cual se relacionan todos estos parámetros. Y como me pedían la presión, despejamos la presión de aquí. Y obviamente, esta expresión, que es la presión, se puede escribir en términos de la temperatura y del volumen. ¿Sí? Es una función, la presión es una función de dos variables, donde cada componente es dependiente de otra variable adicional, que es el tiempo. Ok. Ya, entonces, de la fórmula que nosotros habíamos escrito acá, entonces yo puedo verificar, ¿no es cierto? Y observar en cuál caso me encuentro. Es decir, aquí. A ver, espérense un segundo. Aquí tengo una observación que acabo de ver ahorita. En esta expresión, fíjense en una cosa. Aquí tengo derivada parcial de z respecto a x y la derivada de x respecto a s. Pero algo no está bien aquí. ¿Por qué? Porque si es que esto de aquí es x, ¿no es cierto? X depende de dos variables. Entonces, al derivar esto de aquí sería una derivada parcial y no una derivada común, digámoslo así, porque x depende tanto de s como de t, como podemos ver aquí. Eso significa que estas derivadas deben escribirse en forma de derivada parcial. Entonces vamos a cambiar eso hay que corregir. Derivada de x, derivada parcial de s.
Y lo mismo en cada caso, ¿no? Es decir, aquí también sería derivada de y respecto a s. Acá tendríamos derivada parcial de x respecto a t. Y acá tendríamos el mismo cambio. Derivada de y respecto a s. No, perdón, respecto a t. Ya, ahí está bien. Bueno, entonces, en nuestro caso, nuestra función presión tiene dos componentes donde cada componente depende solamente de un parámetro. Entonces, esa expresión corresponde al caso 1. Vamos a escribir esta expresión acá. Entonces, para nosotros, lo que queremos buscar es la derivada de la presión, ¿no es cierto?, respecto al tiempo. Entonces, estamos bien aquí. Esto significa que yo debo derivar, ¿qué cosa? Derivar la presión respecto a quién. Primero, respecto a la temperatura, porque es la primera variable que tenemos aquí. Y luego, esa temperatura derivar respecto al tiempo. Como segundo, ¿no es cierto? Tendríamos la derivada de la presión respecto a la otra componente que sería y, en este caso es volumen. Y aquí haríamos el mismo cambio. Y el volumen derivar respecto a t. Muy bien. Esa sería la expresión para nuestra derivada de la presión. Vamos reemplazando. La derivada parcial de la presión respecto al tiempo. Perdón, respecto a la temperatura. No es tiempo, es a T mayúscula. Ese valor, ¿cuánto es? Dejémoslo de lado por un momento. Esta expresión es más fácil. La derivada de la temperatura respecto al tiempo. Es decir, esta tasa de cambio es el 0.1 Kelvin sobre segundo. 0.1. La derivada de la presión respecto al volumen. ¿Cómo me quedaría? Dejémoslo por el momento. Derivada del volumen respecto al tiempo. Esa constante es este valor de aquí. 0.2 litros. ¿Litros era? Sí. Litros por segundo. ¿Sí? Entonces pongamos aquí. Esto me quedaría 0.2. Ya, muy bien. Ahora, estas expresiones de aquí. ¿Cómo encuentro esta expresión de la derivada parcial de la presión respecto a la temperatura? Podría ser con la regla de la cadena. ¿Cómo quedaría? 8.31 paréntesis por V por T menos T y la derivada parcial así mismo. A ver, veamos. Tú me dices 8.31 por T. No, paréntesis en esta parte de. Ahí sí, V por T. Menos sería T, derivada parcial de T. Así, menos dentro del paréntesis.
Sí. T por derivada parcial de T. Respecto aquí en la derivada parcial de T. Ah, no, la de arriba es solo derivada parcial. Y abajo sí derivada parcial de T. Eso por, asimismo, V por T. V por T. Y todo eso es sobre V por T al cuadrado. V por T al cuadrado. V por T al cuadrado. A ver. A ver, ¿cómo hiciste esta expresión? Quiero entender este razonamiento. Me parece que está bien, pero quiero entender cuál es el razonamiento. Aplicándole la regla del cociente sería. Porque cuando está, por decir ese del P, está 8,31T sobre V, entonces sería la primera derivada por la, en este caso, pongámosle que Ya es te entendí. F sobre G. Entonces apliqué esa de ahí. Aquí tú dices. O sea, en esta expresión. Sí, exacto, despejándole ese V y poniéndole como estaba en la parte de esta acá, que le cogió con P igual a 831T sobre V. En todo caso, estás despejando P, esta expresión pasaría acá a dividir. Sí. Ya, justamente es eso, ¿no? X y esto acá. Entonces, esta es la fórmula. Creo que ya la escribí por ahí también. Ah, esta de acá. Sí, esa, la que está Ya. utilizando esa opción. Ya, lo que hiciste es derivar respecto a T. Entonces me quedaría 8.31V por... Pero si derivo respecto a T, esta T creo que desaparecería. ¿O no? Ya no. Respecto a T me quedaría 8.31T. Ah, no, perdón. Es que T y B, ya. La derivada 8.31 por... Algo no está bien aquí, creo. Sí, esa la estoy revisando, recién me di cuenta. 8.31. Si derivo respecto a T, solo me quedaría 8.31. Creo que quedaría solo 831 sobre V, porque el T desaparecería derivando. Por B. Sobre Menos. ¿Por qué sobre U? A ver, vamos a escribirlo bien. Sí, creo que hay un pequeño error nomás aquí. A ver, vamos a comparar aquí. Ya, la derivada, esta sería, si tengo fracción, escribo la fracción. Sería V al cuadrado. ¿Cierto? Y derivo. Numerador, derivada respecto a T, me queda 8.31. ¿Cierto? Multiplicado por V. Menos la derivada del denominador por esto de acá. Pero aquí me quedaría 0. Es lo que le estaba diciendo, que resumido quedaría 831 sobre V. Ah, ya. Resumido. Sí, porque ahí ya me di cuenta que la había sacado mal. O sea, la derivé parcial mal. Claro, aquí queda V, factor común. Se simplifica ya. Creo que queda lo que tú dices. 8.31 sobre V. Creo que ahí estamos bien. Sobre V. Creo que eso es. Ya. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué más era lo que necesitábamos? Ah, esta de aquí, en cambio. Esta derivada respecto a B. Esa creo que, o sea,
yo le derivé con respecto a B y creo que me salió menos 8.31t sobre 100 b al cuadrado, v al cuadrado. Ya, dame un segundito nada más. Tenemos esto. Y la otra, ¿no es cierto? Queríamos esta de aquí. Con respecto a v. ¿Esto es igual a cuánto? A ver, era menos 8.31t sobre 100 v al cuadrado. Sobre 100 v al cuadrado. fracción. Sí. Sí. Menos 8.31 por t sobre 100 v al cuadrado. A mí me salió 100 ese 100 y no sé de dónde sacó mi compañero. No sé si es que puede explicarme. En la coma me equivoqué. Yo lo estoy revisando ya también. Puede que también me he equivocado ahí. A ver, corrígele eso, por favor. ¿Cuánto queda? Ya, bueno, vamos reemplazando aquí hasta que el compañero corrija. Esto de aquí, ¿cuánto sería? 8.31 sobre V o V. ¿Cuánto vale el volumen? Dice aquí cuando el volumen es de 100 litros. Entonces, ese volumen me quedaría aquí sobre 100. ¿Ya? Y acá, no sé si es que ya corregiste, ¿cuánto te da esto? Sí, profe, a ver, creo que el compañero dijo 8.31t sobre v al cuadrado. Sobre v al cuadrado, claro. Sí, Menos sí, menos profe, el sí, 100. profe, me equivoqué en la coma. Creo que puse, pero Entonces, puse sin la coma. y entonces, ¿cuánto quedaría? A ver, quedaría menos 8.31t sobre v al cuadrado. Eso quedaría. Me equivoqué en la coma y no le puse la coma. Ya, ahí sería. Sí, ahí sería, profe. Ahí. Y entonces me quedaría menos 8.31. T, ¿cuánto vale T? Por aquí sí me decía, 300 kelvins, ¿no es cierto? Por 300 kelvins. Por 300 y V, cuando el volumen es de 100 litros. Entonces 100 elevado al cuadrado. Ya. Tenemos esto. Me da ese valor. Reemplazamos y ya tendría la solución. Entonces la derivada parcial sería, esto sería igual a que 8, es este valor de aquí, por 0.1 menos de P de B, que era esto de aquí, multiplicado por 0.2. Y esa sería ya la solución. Me saldría menos 0.04155. Ya. Esto, ¿qué interpretación le damos? Es importante la interpretación. Entonces, significa, ¿no es cierto?, que qué unidades teníamos aquí. Esto es, si es que me piden la razón de cambio de la presión respecto a la temperatura, esto es kilopascales entre kelvins. Significa que la presión, ¿no es cierto?, está disminuyendo, ¿sí?, a una razón de 0.0. Puedo aproximar aquí 0.042 kilopascales entre Kelvin. No, perdón, estoy mal.
¿Qué estamos calculando aquí? Derivada parcial de la presión respecto al tiempo. Entonces, esto no sería respecto a Kelvin, sino respecto a segundos. Y aquí también sería segundos. Kilopascales entre segundos. Y esa sería la solución del problema. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. Déjenme ver si ya hicimos algún otro problema. No. Ya, a ver, hagamos otro problema aquí. Por ejemplo, dice si tenemos la siguiente función. Más ya. No. Hay esa derivada parcial cuando R es igual a 2, S es igual a 1 y T igual a 0. Muy bien. Bueno, aquí cada coordenada X, Y y Z dependen de otras variables, ¿no? En este caso, dependen de R, de S y de T.
y Inge, disculpe, se le está recortando el audio. la U escrita en forma completa Inge, no sé. Profe, no se le entiende. sería, a ver, déjenme apagar estas cosas de acá, a ver si vale. Ya, no sé, ojalá ahí esté mejor. Les decía que cada una de las coordenadas de U, X, Y, Z dependen de las variables RST. Entonces sería X depende de RST y Z que depende de RST. Esa sería la forma completa de escribir a la ecuación Se corta, profe. o a la función. ¿Sigue cortándose? Sí, profe, está escribiendo algo. A mí la pantalla se me quedó en blanco. Como que escribe y después de un rato recién se escribe lo que está poniendo, Inge. Y a veces como que se le entrecorta el audio. No. No se le escucha, profe. ¿No ven la pantalla? No, en mi caso yo solo tengo escrito, o sea, a mí se me muestra el número 3 del ejercicio que está haciendo, pero nada más. Voy a reiniciar. Voy a reiniciar y ya regreso. Ok, Inge. Está mejor ahí, quizás. Tal vez, a ver, siga hablando, profe. A ver, ahí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Está mejor? Sí, está mejor, parece. ¿Está peor? Mejor, parece. ¿Está mejor? Pero no está compartiendo nada todavía, ¿verdad? Porque a mí no me aparece No, la pantalla. ahorita les voy a compartir. Allá. Ahorita les comparto, a ver. Ahí. No sale que está compartiendo, profe. Ahí ya salió, ya estoy compartiendo. Se supone que En mi caso no me sale nada. No sé en el En de... el mío tampoco, Inge. No, profe, tampoco. me parece que está bien. Todavía voy a reiniciarme un par de minutos, ya vuelvo. Sí, porque sí se le sigue como cortando, profe. Eso.
Bueno, ahí esperemos que esté mejor. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, le escucho, profe. Ahí siga nomás. Ya. Entonces, a ver, sigamos. ¿Dónde estábamos acá? Bueno, había yo escrito esta función. A ver. Acá. Ya. Queríamos encontrar la derivada parcial de u respecto a s. Había escrito esta expresión de aquí y luego le escribí acá a mano para poder un poco detallar la explicación. Esta función... Está compartiendo la pantalla, Inge, de pronto. Sí, estoy compartiendo, ¿no le ven? No sé. No sé. Ya, ahorita ya está, Inge. Ah, ya, chévere. Ya. Entonces, les decía, la función u depende de x, y, z, como ven acá. Pero a la vez, x, y, z dependen de r, s, t. ¿Ya? Ahora, un poco para guiarnos como estrategia, digamos, para poder escribir correctamente la derivada, se puede generar un diagrama de árbol. Es decir, yo tengo la función u. La función u depende de tres variables, que en este caso son x, y z. Y a su vez, x, y, z dependen de r, s y t. ¿Cierto? R, S y T. Y acá también. R, S y T. ¿Ok? Entonces, la forma de escribir la expresión que me permite encontrar la derivada parcial de U respecto a S, ¿cuál sería? Es decir, si es que U depende de X, Y y Z, significa que debo tener estas tres variables asociadas en esta expresión de la derivada parcial respecto a S. Y luego, como solamente quiero derivar respecto a S, entonces debería asociar solamente esta variable en cada caso. R y T en cada caso se estarían omitiendo, ¿ya? Entonces, la expresión completa para derivar U respecto a S me quedaría, derivo U respecto a ¿quién? Respecto a X. Pero además debería derivar X, aquí derivada parcial, porque X depende de estas variables, entonces sería derivada parcial. Derivada de X respecto a S. ¿No es cierto? Luego, más derivada parcial de U respecto a Y. Derivada parcial de Y respecto a S. Y luego, para terminar, derivada parcial de U respecto a Z. Y la Z derivo respecto a S. Y de esa forma tendría la expresión que me permite calcular estas derivadas. Entonces, vamos a escribir esto acá, ¿no es cierto? Entonces, esto sería. A ver, voy a escribir aquí 3 veces, más, no. Aquí. Sí están viendo, ¿no es cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya. Y luego aquí haríamos derivada de X respecto a S. Sería X, aquí sería Y, aquí sería Z. Y luego derivo respecto Y respecto a S. Y luego derivo Z respecto a S. Y esa sería la expresión.
Muy bien, ahora derivamos cada una de ellas. Derivada parcial de u respecto a x, me quedaría 4x al cubo, ¿verdad? Luego, multiplicado eso por la derivada de x respecto a s. Entonces, vamos a x. La derivada de x respecto a s, ¿cuál sería? Sería mantener como constantes a r y a t. Entonces, esto sería multiplicar por r e a la t. Luego, la segunda expresión, derivada de u respecto a y, esta de aquí. Entonces, me quedaría x a la cuarta más, aquí pongamos un paréntesis porque voy a necesitar x a la cuarta más la derivada esta 2z cubo y. Sí, 2y z cubo. Esto multiplicado por esta expresión, la derivada de y respecto a s. Derivo esto respecto a s. Entonces me quedaría 2s por r por e a la menos t. O sea, sería, pongamos aquí, 2r s por e a la menos. Por último, derivada de u respecto a z. Respecto a z me quedaría 3z cuadrado y cuadrado. O en orden, y cuadrado. Pongamos el 3 acá adelante, z cuadrado. Y multiplicado por la derivada de z respecto a s. Entonces derivo esto respecto a s. Me quedaría r al cuadrado por seno de t. Muy bien, esa sería la expresión. Ahora, la pregunta es cuando r vale 2, cuando s vale 1 y cuando t vale 0. Entonces deberíamos reemplazar aquí esos valores. ¿Cuánto me queda? Vamos así. Si tengo esto. X es igual a ¿cuánto? Dos por E. Si T vale 0, me quedaría 2. Y si X... Ah, no, perdón, estoy acá. E a la 0, 1. S vale 1. Y R vale 2. Esto sería 2. ¿Y cuánto vale? E a la 0, 1. S al cuadrado, 1. Y R 2. Esto también creo que vale 2. Y en el otro caso, el seno de 0, 0. Z 0. Perdón. Z igual a 0. Con eso tendríamos lo siguiente. 4 por x al cubo, que sería 8. Por r, que vale 2. Por e a la 0, que vale 1. Más, estoy reemplazando aquí. X a la cuarta, pero x vale 2. Esto sería 16. Más 2, que multiplica a y, pero y vale 2.
y por z al cubo, pero z vale 0, entonces todo esto se hace 0. Muy bien, solo me queda 16. Multiplicado por 2 por r, que vale 2. Y e a la t, que vale 0, entonces creo que todo esto se va a hacer 0. Y claro, todo esto se va a hacer 0. Y por último tendría acá, si Dije, t pero vale 0. e a la menos t no da 1. Ah, sí, perdón. Sí, entonces, ¿cuánto daba ahí? Ya me equivoqué ahí. Esto es 16. 16 por 2 por 2 por 1. Ya, ahí estoy bien. Y más, ahora reemplazando aquí en Eso el quedaría 0 solamente por la z que vale 0. z vale 0, ah, ya, sí, más 0. 128. Aquí no estamos bien. En la primera no estamos bien. A ver. Sería 4 por x. X vale 2. 2 al cubo, 8. R vale 64 quedaría ese. 32 por 2, 64. Pero me falta un 2 aquí. No creo. Entonces esto no está bien. Revisemos eso, por favor. 4x cubo y a 4x cubo. Esta es la derivada de u respecto a x. Aquí me faltó escribir la y. La derivada de esto respecto a x es 4x cubo y. Aquí faltó escribir la y. Exactamente. Y esa y, si y es igual a 2, esa entraría aquí. Eso. Ahí estamos bien. Y por lo tanto, este producto me quedaría 192. Es la respuesta correcta. Ya, muy bien. Ok, entonces en eso, esa sería la forma, digamos, de cómo utilizar un diagrama de árbol cuando queremos derivar utilizando la regla de la cadena. Ok, a ver, ¿qué más tenemos? 12 y 20. Ya. Hay una forma de escribir estas derivadas parciales o de utilizar una regla implícita si la función está escrita en forma implícita, utilizar una derivada en forma implícita en este mismo tipo de funciones, es decir, cuando se tiene la regla de la cadena. Entonces, veamos cómo sería esta derivación. Derivación implícita. Entonces, tenemos lo siguiente. O sea, vamos a suponer que tenemos una función escrita en la forma
la función f mayúscula que depende de x, y que está igualada a 0. Vamos a suponer que tenemos esa forma de una función de dos variables. Y, a ver, vemos que y es igual a f de x. Entonces, ¿cómo se escribiría a la función f mayúscula? Se puede escribir, aquí pongamos f. A ver, entonces se puede escribir f de la siguiente manera. Es decir, esta expresión, si yo tengo que y es igual a f de x, entonces esta y se escribiría como f de x. ¿Ya? Y tengo ahí una expresión nueva para la función f mayúscula. Entonces, derivamos esto utilizando la regla de la cadena. ¿Cómo me quedaría una expresión para encontrar en forma implícita, o sea, derivando esto de aquí a ambos lados? ¿Y cómo me quedaría una expresión? Entonces, ¿qué haría? Escribiría derivada parcial de f, ¿cierto? Respecto a la primera variable, que en este caso sería x, multiplicado por, como es una función de una sola variable o parámetro, sería la derivada de x respecto a quién. Respecto a x mismo, porque supongo que este es el parámetro, x. ¿Sí? Más la derivada de f respecto a la segunda variable. ¿Cuál es la segunda variable? Esta coordenada de aquí, f de x, pero f de x es igual a y, entonces le pongo aquí y. Y luego derivo y respecto a quién, respecto a su parámetro, que en este caso es esta x. Y esto igualado a 0, ¿cierto? La derivada de 0, 0. Muy bien. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de y respecto a x, porque esta es la función que tengo, solamente despejamos. Esta derivada sería igual a ¿qué? A menos esta expresión de aquí, ¿cierto? Y dividido para esta expresión de acá. Pues aquí, fracción dividido para esto. Ahora bien, esta expresión derivada de x respecto a x valdría simplemente 1. ¿Cierto? Que no le vamos a escribir, le vamos a dejar ahí. Y
Esto, bueno, esta sería la forma de escribir a esta derivada, que es una derivada normal, no es una derivada parcial. Derivada de la función y respecto a x en términos de derivadas parciales de la función f mayúscula. Esto, en otras palabras, ¿qué sería? Menos la derivada parcial de f respecto a x dividido por la derivada parcial de f respecto a y. ¿Sí? Sería esa expresión la que permite calcular. Obviamente, aquí estamos asumiendo que esto es distinto de 0. Vamos a poner esto aquí también. Esto es diferente de 0. Veamos un ejemplo. Tenemos a la función en forma implícita. Cubo igual a 6xy. Entre y'. Básicamente sería y', ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero hallar y', tendría que encontrar esta expresión. ¿Sí? Bien. Pero aquí, ¿qué es lo que me hace falta? Saber, tengo que derivar esto. F mayúscula respecto a X. Pero obviamente aquí no me han dado. Esta expresión no es una expresión escrita de la manera que yo pueda visualizar F. Entonces lo que debo hacer primero es escribir una expresión para F mayúscula. Esta expresión F mayúscula que depende de X y de Y sería igual a ¿qué? A esto de aquí, ¿no es cierto? Pero igualada a 0. Porque fíjense que eso es lo que decíamos aquí. F es una expresión que depende de X y de Y que está igualada a 0. Entonces, simplemente sería pasar este signo, esto con signo negativo, e igualar a 0 la expresión. Y ya tenemos nuestra F mayúscula en términos de X y de Y. Bien. Entonces, Y' sería simplemente igual a negativo, fracción, la derivada de f respecto a x. Derivo esto respecto a x. Sería 3x al cuadrado menos 6y. Y divido para la derivada de f respecto a y. Es decir, 3y cuadrado menos, en este caso, 6x. Perdón, no sé. Ah, no, sí está bien, ¿no? Sí, estamos bien.
sacar factor común para simplificar el numerador con el denominador. Sí. Podríamos escribirlo eso. Si sacamos factor común, se anularía este 3. Y este 6 se convertiría en 2. Eso sería. Ya, muy bien. Ahí tenemos un ejemplo. A ver, veamos algo más. Si tengo X, Y y Z, o sea, un poquito más allá, aquí hicimos una ecuación f de X, Y. Si tenemos algo más complejo, por ejemplo, veamos. Supongamos ahora que se tiene una función Z, ¿sí? Z igual a una expresión f de X, Y. ¿Sí? Básicamente, por el momento le estamos solamente cambiando el nombre. F mayúscula por F minúscula. Y F obviamente sería Z. ¿Sí? Pero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría aquí F? Diría lo siguiente, es decir, esta expresión, digamos, F, X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, ¿se puede escribir esto? De la forma, esta forma de aquí, cambiando a Z por la expresión que tenemos. Z es esto, entonces ponemos en vez de Z esta expresión y tendríamos esa función escrita en términos de X y de Y. ¿Sí? Asimismo, usamos la regla de la cadena, ¿cierto? Para derivar a ambos lados de la ecuación. ¿Qué tendríamos? Tendríamos, déjenme copiar esta expresión que me va a ayudar acá. Tendríamos la derivada de f, esta expresión de aquí, la derivada de f respecto a su variable x. Luego, la derivada parcial de x respecto a x, que sería esto de aquí, pero obviamente esto debería cambiar por derivada parcial, no derivada común, sino una derivada parcial. Acá igual. Sería el primer sumando. Luego tengo la derivada de f respecto a la segunda variable que es y. Y aquí también derivada parcial de y. Derivada parcial cambiamos respecto a x. Y por último, como tengo 3 variables, sumaría derivada parcial de f respecto a z. Aquí lo mismo. Derivada parcial de z respecto a x y esto sería igual a 0. Ahora bien, aquí también, por ejemplo, esto vale 1, ¿cierto?
A ver. Ya, hagamos así. Escribamos. Deseo hallar la derivada de z respecto a x, por ejemplo. Tendríamos lo siguiente. Primero, esta derivada parcial vale 1. Y la otra derivada parcial, esta derivada parcial de aquí, ¿cuánto valdría? En este caso valdría 0, porque aquí no me está diciendo que y dependa de x, solo me está diciendo la dependencia de z en términos de x y de y. Y justamente eso es lo que queremos hallar. Derivada de z respecto a x. Obviamente también puedo hallar aquí derivada de z respecto a y. Entonces, asumiendo esto, ¿no es cierto? La ecuación me quedaría, o sea, esta expresión de aquí, pongamos aquí de una vez, despejando esta expresión, se tiene esto vale 0, entonces ya no me sirve. Esto vale 1, ya no me sirve. Y simplemente despejamos de aquí derivada de z. Esto de acá pasa a restar. Y luego dividir para esta expresión. Y entonces ahí tengo la derivada parcial de z respecto a x. Puedo escribirlo como voy a poner el negativo. F, la parcial de f respecto a x dividido para la derivada parcial de f respecto a z. Sería la forma también de escribir. Ahora, si deseo hallar, en cambio, la derivada parcial de z respecto a la variable y, ¿cómo me quedaría? Respecto a y, tenemos esta derivada sería igual a que, bueno, haciendo todo el mismo proceso, o sea, debería escribir esta ecuación, pero respecto a respecto a y, porque, a ver, de z a de y, donde tenemos, claro, fíjense que aquí estamos derivando respecto a x. Esto es respecto a x, aquí respecto a x. Es decir, todas estas, aquí más bien, esto es respecto a x, esto es respecto a x y respecto a x. Entonces debería escribir esta misma ecuación, pero diferenciable o derivado respecto a y. Y ahí me aparecería esta expresión respecto a y, respecto a y y respecto a y.
Esta expresión respecto a y quedaría 1, esta expresión respecto a y quedaría 0, y esta expresión es lo que despejaríamos. Entonces, en ese caso, me quedaría, a ver, esta de aquí nada más me quedaría, ¿cierto? Sería igual a menos derivada de f respecto a y dividido para esta expresión de aquí. Pero sería la derivada de f, ahí está bien, derivada parcial de f respecto a z. ¿Ok? Esa sería una forma implícita de derivar, obviamente, si es que tengo en este caso una función de 3 variables, x y z, y acá arriba solamente una función de 2 variables, x y y. ¿Sí? Hagamos un ejemplo de esto. Tenemos lo siguiente, una función. A ver. De z respecto a x y de z respecto a y. Si tengo la función siguiente. No, más. Entonces, bueno, tengo esa expresión. Lo primero que debería hacer es escribir una expresión para f mayúscula, que en todo caso sería esto igualado a 0, ¿cierto? Esto sería, perdón, menos 1 igual a 0. Esto sería f mayúscula. X y Z. Sería así. Menos 1 igual a 0. Listo. Ahora, como quiero hallar derivada parcial de Z respecto a X, simplemente escribiría esta expresión. Entonces, sería igual a menos la derivada parcial de f respecto a x. ¿Cuánto me queda? 3x al cuadrado más 6. A ver, esto es x, y z, perdón. Y z. Entonces me quedaría 3x cuadrado más 6yz. Y dividido para la derivada de f, perdón, ¿qué sería esta de aquí? Derivada parcial de f respecto a z. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Z cuadrado más 6xy. Y esa sería la expresión. Ahí también, bueno, creo que puedo simplificar. Me quedaría simplemente x cuadrado más 2yz. Y acá tendría igual z al cuadrado más 2xy. Luego haría la otra derivada, que es esta expresión de aquí. Pero bueno, esta expresión es que f respecto a y esta
F respecto a Z. La derivada de F respecto a Y. Y cuadrado. Perdón, acá también es X, Y, Z, ¿no? Ya. 3Y cuadrado más 6XZ. Dividido para la derivada respecto a Z es esta misma expresión de aquí. Acá. Y bueno, simplificando me quedaría que Y cuadrado más 2XZ. Y aquí Z cuadrado más 2XY. Esa sería la solución. ¿Alguna pregunta? No, Bueno, Ángel. ya. Hasta aquí vamos a llegar. Todavía seguimos en el campo de los campos escalares, ¿sí? Es decir, todavía estamos en funciones de dos variables cuyo resultado es un número real. Estamos todavía dentro de ese campo. Lo que vamos a ver a continuación, la próxima clase, el día de mañana, son las derivadas direccionales y vector tangente. Perdón, no vector tangente, vector gradiente. ¿Sí? Que es sumamente importante y que nos va a permitir este vector gradiente resolver la segunda parte del trabajo grupal. Ok, con eso quedamos, nos veríamos el día de mañana. Pasen bien. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Luego. Hasta luego, gracias.